Bueno, hoy vamos a comenzar con lo que son las proyecciones para poder evaluar lo que es la columna. Vamos a hacer un leve repaso superficial de lo que es la columna vertebral. Lo importante es que bueno, ustedes vayan a su carpeta de anatomía o libro para poder hacer un buen repaso, ¿sí? Lo que no tenemos que olvidar es que la función principal que tiene la columna va a ser una función de soporte, de darle flexibilidad, digamos, al tronco y de transmitir todo lo que es la parte, el peso de la parte superior del cuerpo a las extremidades, ¿sí? La columna se va a encontrar dentro de lo que sería la región del plano medio sagital del paciente y va a conformar lo que es la parte dorsal del esqueleto. Esta columna va a tener lo que se denomina un conducto raquídeo, que este conducto raquídeo, esta cavidad, va a seguir todas las curvaturas que va a tener la columna y va a ir desde la base del occipital hasta la región sacra, ¿sí? Este conducto raquídeo lo que va a contener es lo que sería la médula espinal, el paquete neurológico de la columna y líquido cefalorraquídeo. La médula espinal, que va a ser el contenido que va a estar dentro, digamos, del conducto raquídeo, y este conducto lo que va a hacer es proteger a la médula espinal, ¿sí? Esta médula espinal hay que recordar que comienza desde el bulbo, ¿sí? Del cerebro, o sea, lo que está dentro del cráneo, y va a salir del cráneo a través del agujero occipital y de esa forma va a ingresar a lo que sería la cervical 1 y va a llegar más o menos hasta la región lumbar, ¿no? A medida que va progresando, que empieza, o sea, a partir del E1 se empieza a afinar este cono medular. Entre cada cuerpo vertebral recordamos que tenemos discos, recordamos que estos discos son como almohadillas de un material fibrocartilaginoso, ¿sí? Y que están en cada vértebra, que es lo que les va a permitir dar estabilidad a la columna ósea y le va a permitir el movimiento. La columna va a estar dividida, digamos, en 5 segmentos. Van a tener el primer segmento que va a contener las 7 cervicales. El segundo segmento va a contener las 12 vértebras torácicas que van a estar unidas a las costillas, ¿sí? Y el tercer segmento va a estar comprendido por las 5 lumbares, que son los cuerpos vertebrales más grandes, ¿sí? Y después van a tener el sacro, ¿sí? Y después van a tener el coxis, que en la etapa embrionaria el coxis está todo separado y después se fusiona, ¿sí? Bueno, la columna vertebral va a tener ciertas curvaturas. Hay curvaturas que miradas desde antero-posterior va a tener curvaturas cóncavas, ¿sí? O sea que son redondeadas hacia adentro, y convexas, donde la prominencia va a ser más hacia el plano medio, ¿sí? Hacia la región, en lo que sería el segmento del tórax y del sacro. Estas curvaturas se pueden denominar curvaturas, cuando lo miramos a la columna de perfil, en curvaturas lordóticas, o sea, va a tener una curvatura normal lordótica, lo que sería la columna cervical y la columna lumbar, o sea, como una pancita hecha hacia anterior, y curvaturas convexas, que sería una pancita hecha hacia posterior, siempre hablando de la columna cuando la miramos de lateral, que los segmentos que serían convexos serían la región torácica y la región sacra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando estas curvaturas son exageradas? Cuando estas curvaturas son exageradas vamos a encontrar tres términos. Uno es lordosis, el otro es sifosis y la otra es escoliosis. La lordosis tiene que ver cuando hay una inclinación hacia atrás, ¿sí? Aumentada de una curvatura posterior. O sea, una lordosis exagerada se puede dar en la región lumbar o cervical, ¿sí? O sea, digamos que la lordosis normal, la curvatura normal que tienen cuando está exagerada, se denomina lordosis. Sifosis se denomina, por ejemplo, a lo que se llama vulgarmente, digamos, joroba, que es cuando la curvatura torácica está exagerada más de lo normal, ¿sí? Y la escoliosis es cuando hay una curvatura mirando la columna de frente, ¿sí? En anteroposterior es cuando hay una curvatura lateral exagerada, o sea, así como una viborita o la columna hace como una S, ¿sí? Tiene una curvatura exagerada hacia la derecha y obviamente el otro segmento de la columna, para compensar el equilibrio, se va a desviar hacia la izquierda, ¿sí? Usualmente la escoliosis viene acompañada de lo que es una rotación de miembros, una deformidad del tórax y una marcha simétrica, o sea, por ahí tiene una pierna más larga que la otra y una cadera más alta que la otra. Estas cosas acompañan la escoliosis, ¿sí?
sería importante que recordáramos más o menos cómo es una vértebra. Una vértebra va a estar compuesta por un cuerpo. Antes que todo tenemos que recordar que las vértebras no tienen todas el mismo tamaño. Dependiendo del segmento que están, van a variar de tamaño, ¿sí? Pero todas van a tener un cuerpo vertebral. Ese cuerpo vertebral va a ser la parte anterior de la vértebra, que es la parte más gruesa, porque es la que va a soportar lo que sería todo el peso del cuerpo vertebral, ¿sí? Ese cuerpo vertebral va a tener una cara superior y una cara inferior, que es plana y es rugosa, porque ahí es donde se va a insertar el disco intervertebral, ¿sí? Después también este cuerpo vertebral va a tener un arco vertebral que va a ser una estructura arciforme que lo que va a hacer es salir desde la parte posterior del cuerpo y junto con este arco van a formar lo que sería una abertura circular. ¿Sí? Esa abertura circular, o sea, esa estructura formada por el cuerpo más el arco arciforme posterior, lo que van a conformar van a ser el agujero vertebral, ¿sí? Recuerdo que en ese agujero vertebral va a ser por donde va a pasar la médula espinal, ¿sí? Y la compilación, o sea, la unión entre estas estructuras van a formar todo el conducto raquídeo de todo el eje de la columna. Bueno, después en este arco vertebral, en la cara anterior del arco vertebral, se van a poder visualizar lo que son unos pedículos, ¿sí? Esos pedículos van a salir de la parte posterior, ¿sí?, del cuerpo y van a ser lo que son las caras laterales de los arcos vertebrales, ¿sí? Van a conformar las caras laterales de los arcos vertebrales. También de la cara posterior de este arco vertebral se van a unir los pedículos por medio de láminas, ¿sí? O sea, la cara posterior del arco se une con el pedículo a través de una lámina. Esa lámina se va a orientar hacia la parte media y posterior, ¿sí? Entonces van a aparecer se van a originar lo que son las apófisis transversas, que van a ser estructuras óseas que van a salir de la unión de los pedículos y de las láminas, ¿sí? Una vez que ya tenemos las apófisis transversas, van a aparecer las apófisis espinosas, que esas apófisis espinosas van a salir de la unión de ambas láminas, o sea, de la derecha y de la izquierda, ¿sí? Que recuerden que se iban a ir hacia el plano medio y se van a dirigir hacia atrás. Entonces, de esa forma dan origen a las apófisis espinosas. Eso sería lo que sería la conformación, digamos, de un cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral va a tener facetas articulares o apófisis articulares. Hay apófisis articulares superiores que obviamente van a tener una apófisis articular derecha y una izquierda, y van a haber apófisis articulares inferiores porque tienen que articular con la vértebra inferior, que también van a ser derechas e izquierdas. Entonces, en resumen, lo que nos va a quedar es que un cuerpo vertebral va a tener dos pedículos, dos láminas, dos apófisis transversas, una apófisis espinosa, un solo cuerpo vertebral y cuatro carillas articulares, ¿sí? Dos superiores y dos inferiores. Bueno, en esta diapo lo que pueden visualizar es la descripción anátomo-radiológica, digamos, de lo que sería la C1 y la C2, sí, que por ahí tienen un detalle particular, esencialmente la C2 por el apófisis odontoide, ¿sí? Y de la forma en que articula con la C1. Por eso existen proyecciones específicas para evaluar lo que es C1, C2 y apófisis odontoides. Bueno, la primera proyección que vamos a visualizar va a ser una proyección en antero-posterior que se puede realizar con Buki, en decúbito dorsal o en bipedestación, y nos va a permitir evaluar lo que es el cuerpo vertebral C1, C2 y la apófisis odontoides. Y solamente nos sirve para evaluar esta región, C1, C2 y apófisis odontoides. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente que se quite cualquier objeto metálico que tenga desde los hombros hacia arriba. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si hay cadenitas, que si hay aros, que si hay piercing en nariz, que si hay piercing en boca hay que sacar, que si hay broches, si hay, ¿cómo se llaman? Clips en el cabello, hay que sacarlos. Si el paciente tiene audífonos, hay que sacar los audífonos.
Si el paciente tiene, ¿cómo se llama esto? Me salen implantes, pero no es así. Prótesis dentales removibles, hay que quitar la prótesis dental removible, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir al paciente, vamos a trabajar en esta imagen, como la que está en la diapo, paciente en decúbito dorsal, se va a acostar en la mesa, vamos a centrar el plano medio de sagital del paciente con respecto al plano medio de la mesa, vamos a utilizar un chasis 13x18, 18x24, lo pueden utilizar de forma paisada o de forma vertical, como ustedes quieran, pero el borde superior del chasis lo vamos a colocar a la altura del borde superior del pabellón auricular, de ahí hacia abajo. Le vamos a pedir al paciente que abra la boca y una vez que abrió la boca vamos a trazar una línea imaginaria que va a ir desde el borde inferior de los incisivos superiores, ¿sí? Vamos a trazar una línea que salga por el borde inferior del occipital. Esta línea que une el borde inferior de los incisivos superiores con el borde inferior del hueso occipital tiene que ser perpendicular al receptor de imagen. Si esta línea estuviera angulada así, sería porque el mentón está muy abajo. Si esta línea estuviera angulada así, sería porque el mentón estaría muy hacia arriba, o sea, muy deflexionada la cabeza. Así que la cabeza tiene que estar en una posición neutra para que esta línea imaginaria, ¿sí?, sea perpendicular al plano de apoyo. El paciente va a tener la boca bien abierta, lo más abierta que pueda. La incidencia del rayo va a ser perpendicular, distancia foco-película de 1 metro, ¿sí?, por la mitad de la boca o por debajo del borde inferior de los incisivos, ¿sí? ¿Qué técnica voy a utilizar? Voy a utilizar 65 kilovoltios, 300 mA, 0,08 de tiempo, ¿sí? El paciente va a hacer una apnea respiratoria y bueno, y lo que vamos a utilizar es la cavidad oral como ventana radiológica. A través de la apertura de la boca vamos a poder visualizar todo lo que es la C2, que sería en azul, ¿sí? La apófisis espinosas, las facetas articulares, ¿sí? La apófisis odontoides, cómo articula con la C1 y las masas laterales de los arcos de la C1. ¿Qué más le tenías que mencionar? Bueno, y el paciente tiene que estar en apnea respiratoria. Entonces, esta proyección nos sirve para visualizar todo lo que es C1, C2. En esta RX podemos visualizar lo que es la apófisis odontoides, ¿sí? Estos son los incisivos superiores, las paletas, ¿sí? No sé si las alcanzan a ver, ¿sí? Acá hay una, acá va la otra, ¿sí? Pueden visualizar lo que es la masa lateral, ¿sí?, de la C1, el espacio articular, ¿sí?, entre C1 y C2. Pueden visualizar lo que es la apófisis espinosa de la C2 y el cuerpo de C2, ¿sí? Sino acá lo tienen coloreado, acá tienen las transversas de lo que es la C1. Bueno, así que dijimos paciente abierto, boca abierta, rayo perpendicular en el medio de la cavidad oral o por debajo de los incisivos, distancia foco-película de 1 metro, utilizamos más o menos una técnica de 65 kilovoltios, 300 mA, 0,08 de tiempo, paciente en apnea respiratoria. Lo importante acá es la apertura de boca y tener esta línea que va desde el borde inferior de los incisivos superiores hasta la base del occipital perpendicular. Si el paciente no abre bien la boca o esta línea no es perpendicular, a ustedes la apófisis odontoides les va a quedar por encima de la arcada superior dentaria, o bien les va a quedar en la arcada inferior dentaria, les va a tapar lo que es C1 y C2. Bueno, después lo que tenemos es un frente antero-posterior para evaluar todo lo que sería la región de la columna, que lo que vamos a evaluar va a ser desde C3 hasta la C7, ¿sí?, hasta la cervical 7, los espacios articulares, o sea, intervertebrales entre cada vértebra, y los espacios entre los pedículos. Es una proyección
que se realiza con Potterbuki en decúbito dorsal. En bipedestación lo pueden hacer acostado en bipedestación, pero yo sigo insistiendo que es conveniente realizar las columnas en bipedestación para poder evaluar lo que es el eje de la columna y su estabilidad, ¿sí? Entonces, siempre que puedo voy a tratar de hacer las columnas, las proyecciones de columna en bipedestación. Voy a utilizar, bueno, la indicación es básicamente lo mismo, de la cintura, de los hombros para arriba hay que quitarse todo. Voy a trabajar con un chasis 18 por 24. El borde superior del chasis va a ir por encima del pabellón auricular, de ahí hacia abajo. El plano medio sagital del paciente va a coincidir con el plano medio sagital del Potterbuki, ¿sí? Lo que vamos a hacer es deflexionar la cabeza del paciente de manera tal que me quede el borde inferior de la mandíbula, ¿sí?, a la altura de la mastoides. ¿Cómo logro yo esto para que me quede equidistante? Lo que hago es colocar mi dedo índice, utilizo las dos manos, ¿sí? Un dedo índice en una mastoides, me paro enfrente del paciente, el otro dedo índice en la mastoides del lado contralateral. Y el dedo pulgar lo coloco a la altura del gonion, ¿sí? Recuerdo que el gonion es la unión entre la rama ascendente del maxilar inferior y la rama descendente, ¿sí? Una vez que tengo índice acá y pulgar acá, lo que hago es levantar el mentón de manera tal que mi dedo pulgar quede equidistante, o sea, a la misma altura que mi dedo índice. De esa forma, cuando me queden equidistantes, yo lo que hice fue deflexionar el cráneo del paciente y elevar el mentón. Y lo que hago es sacar la región del mentón del cuerpo vertebral. Cuando me quedan a la misma altura, yo sé que es lo correcto, o sea, me queda el borde inferior del maxilar a la altura del borde inferior del occipital. Porque, ¿qué pasa? Si lo deflexiono mucho, si lo llevo muy hacia atrás, el occipital se me mete en la columna vertebral, no sirve. Si lo deflexiono poco, me queda el mentón muy abajo, el borde inferior, la sínfisis del mentón, me va a quedar en el cuerpo vertebral. Entonces, una forma para darme cuenta de que yo deflexioné lo justo y necesario es esta técnica que utilizo de colocar índice en mastoides, pulgar en el gonion, y lo que hago es rotar y colocar que mis dos dedos queden a la misma altura equidistantes, ¿sí? El rayo central va a ser angulado hacia cefálico de 15 a 20 grados a la altura de C4 o a la altura de la nuez de Adán. La RX se va a realizar en apnea respiratoria. Bueno, acá lo que pueden visualizar es una columna cervical de frente, donde van a poder visualizar desde C7 hacia arriba, ¿sí? Pueden visualizar lo que son los cuerpos vertebrales, lo que son los espacios intervertebrales, lo que son las espinas, las apófisis espinosas. Toda esta columna negra que ven es de la laringe, ¿sí? Como entra aire, las masas laterales, ¿sí?, de los cuerpos vertebrales, los pedículos, ¿sí?, articulares. Y bueno, básicamente esto es lo que se puede visualizar. Inclusive pueden visualizar desde C2, ¿sí?, hasta, si quieren un toque más abajo, depende cómo lo colocaron el chasis, hasta la dorsal 2. No sería un problema, ¿sí? Acá tienen otra forma de realizar el frente de columna, ¿sí?, pero en proyección en decúbito dorsal, ¿sí?, con en la mesa acostado. Como verán, acá es lo que yo les mencionaba anteriormente. Esto que visualizan acá, así, es el borde inferior del occipital. Y esto es el maxilar inferior. Cuando yo les mencionaba esta técnica de deflexionar, les mencionaba que este borde inferior del maxilar tiene que quedar a la altura, tiene que estar superpuesto al borde inferior del occipital, ¿sí?, para poder despejar y poder visualizar más columna cervical, ¿sí? Ustedes tienen 7, 6, 5, 4, 3, 2, la ven, pero esto es el tema de la deflexión, ¿sí? Entonces,
Si ustedes ven acá, por ejemplo, en esta proyección de supino, que fíjense que el rayo central también va angulado, ¿sí? Siempre va angulado de 15 a 20 grados. El paciente, si le hubiesen levantado un poquitito más el mentón, ¿sí? Un chiquitín, fíjense que es, yo voy a poner el dedo, pero es un dedito, es un trasvés de dedo. Hace que quede bien superpuesto y ustedes puedan visualizar un pedazo más del cuerpo vertebral. Pero bueno, esta sería, digamos, una placa ideal, exceptuando este detalle, y que a ustedes les permite evaluar lo que es C1, C2 y C1, no digo dorsal 1, dorsal 2 y dorsal 3. ¿Sí? Así tendrían que visualizar todos los cuerpos cervicales, ¿sí? Algunas vértebras dorsales, todo lo que es partes blandas, ¿sí? Del cuello. Y bueno, lograr esta deflexión. Acá está la magia de la historia en las cervicales, lograr esta situación. Después lo que tenemos es la proyección de perfil, ¿sí? De cervical, que también va a incluir desde C1 hasta C7, ¿sí? La C7 siempre digamos, hay que despejarla. Esta proyección también se va a hacer en decúbito, en bipestación, digo. Lo que vamos a hacer es, podemos radiografiar el perfil izquierdo o el perfil derecho. Ustedes colocan el paciente como ustedes quieran, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacerlo en bipestación. Acá está el Potterbuki. Entonces, el plano medio sagital del paciente va a quedar paralelo con respecto al plano medio del receptor de imágenes, ¿sí? Lo que le vamos a pedir al paciente es que descienda sus hombros. ¿Cómo logramos descender los hombros? Los dos hombros los podemos descender si por ahí le damos pesas, si en el servicio hubieran pesas, o por ejemplo yo no tengo pesas, lo que tengo son bidones de 5 litros que los lleno con agua y le pido al paciente que cargue un bidón en cada brazo, pero no que lo sostenga haciendo fuerza, sino que deje que el bidón caiga con el peso de manera tal que me deprime los hombros. Al deprimirme los hombros, yo lo que hago es despejar la apófisis espinosa de la C7, que es una apófisis bastante importante, o sea, en tamaño, ¿sí? Voy a utilizar un chasis 13 por 18 vertical, borde superior a la altura del pabellón auricular, de ahí hacia abajo. La distancia foco-película acá no va a ser de 1 metro, va a ser de 1,50 m, de 1,80 m. ¿Por qué? Porque la columna no queda pegada al receptor de imagen por esta cuestión del hombro. Entonces, para disminuir esta magnificación, para compensarla, vamos a trabajar con una distancia foco-película de 1,50 m o de 1,80 m, ¿sí? El paciente va a realizar una expiración forzada y apnea. ¿Para qué hace la expiración? Hace la expiración porque ustedes fíjense que cuando ustedes largan todo el aire, los hombros descienden, ¿sí? Entonces me ayudo a descender los hombros si no tengo bidones con la expiración forzada y después la apnea respiratoria. ¿Qué vamos a poder visualizar? Vamos a poder visualizar todos los cuerpos de las cervicales, los espacios intervertebrales, las apófisis espinosas, ¿sí? Y las articulaciones de las caras articulares de la columna, ¿sí? Entonces, esta práctica, este perfil el lateral, lo que tiene de columna, lo que pasa a veces es que el paciente se balancea, o sea, la placa viene movida porque se va de adelante hacia atrás, ¿sí? Hay pacientes que tienen como una pérdida de equilibrio. Si yo tengo un paciente que está muy mareado porque piensen que una cervical de columna te la van a pedir por traumatismo, por un latigazo, o sea, porque viste, viene en el auto, frena o tiene algún accidente y la cabeza se va hacia adelante y hacia atrás, por contractura cervical. Y bueno, y si todo eso está contracturado, lo que te altera es el tema del equilibrio, ¿sí? Entonces, si el paciente no se queda quieto porque no puede, porque se balancea, lo que vamos a hacer es no utilizar los bidones y ponerle una silla, algo adelante, donde él pueda tocar con la mano, ¿no? Donde tenga como un plano de apoyo, porque vos al tocar algo lo que haces es no perder el equilibrio, te puedes mantener. Otra cosa que yo hago es pedirle al paciente cuando se para de costado es que abra bien las piernas, porque si se paran con los pies bien juntos también pasa eso que se balancean. Entonces yo pido que se pare bien las piernas, onda de que pueda cargar el peso corporal bien en cada pierna, ¿sí?
Y otra cosa que no dejo que hagan y que lo hacen, no sé por qué, es cerrar los ojos. Y si cierran los ojos se marean también, es como que pierden el sentido. Entonces, ojos abiertos, ¿sí? Me ayuda para ese tipo de cosas. Le pido que haga toda la expiración y una apnea respiratoria, voy corriendo y disparo, ¿sí? Pero bueno, el problema de los perfiles de cervical erectos, o sea, en bipestación es eso, es la pérdida, digamos, de equilibrio. Bueno, entonces dijimos, distancia foco-película de 1,50 m a 1,80 m, rayo central, ¿sí? Se va a dirigir horizontalmente sin angulación a la altura de C4 o detrás del hueso hioides o detrás de la nuez de Adán. Para sacar lo que es el gonion del cuerpo vertebral, ¿sí? Un cachitito hacia adelante. Bueno, ¿qué más se puede evaluar? Se puede evaluar lo que son los espacios discales intervertebrales, los tejidos blandos intervertebrales, ¿sí? Podemos también dentro de las cervicales hacer proyecciones funcionales que van a estar más adelante, que se llaman cuellos en flexión o en hiperextensión, ¿sí? O sea, tirado para atrás, que esto nos va a demostrar lo que es la inestabilidad de la columna, ¿sí? En la región de lo que sería la C1 y la C2. Y bueno, en la RX de perfil es importante la visualización de C7, por eso C7 hay que visualizarlo. ¿Cuáles son los pacientes que te dan dificultad para ver la visualización de C7? Los putos rugbyers. Los que son anchos de hombro es un bajón. ¿Por qué? ¿Por qué es un bajón? Porque a vos se te suma el hombro, toda la densidad del hombro se te superpone con C7. Por eso es que hay que usar los bidones y deprimir, y por eso es que hay que hacer la expiración forzada para deprimir los hombros, ¿sí? Y por eso hay que tener una buena técnica también, porque ¿qué es lo que pasa? Vos no atravesás lo mismo, ¿sí? No es lo mismo atravesar C2 que atravesar el hombro con C7 metidas si vos no pudiste descender los hombros, ¿sí? Entonces es re importante bajar los hombros. ¿Cómo baja los hombros el paciente? Y yo le coloco la mano en los hombros y le hago presión hacia abajo para que entienda, ¿sí? Así hacia abajo, relajado. Es como cuando carga el bidón. No haga fuerza vos para sostener el bidón, no, deja que el bidón caiga con su propio peso, entonces el hombro se relaja, ¿sí? La cervical perfil, si yo no alcanzo a ver toda la C7 y la apófisis traversa del C7, no tiene validez, chicos. Así que hay que lucharla con eso. Bueno, acá tienen una muestra de lo que sería un perfil izquierdo. Dijimos que pueden hacer izquierdo o derecho como ustedes quieran. Yo siempre trabajo el izquierdo porque me queda más cómodo, porque acá atrás tengo una pared y no me tengo que poner entre el paciente y la pared, en cambio de este lado tengo espacio. Y dijimos que era el chasis, ¿sí? Fíjense que acá este Potterbuki tiene marcados, acá está el borde, esta línea del borde del chasis es un 18 por 24 vertical, entonces este borde, ¿sí? Va a la altura del borde superior del pabellón auricular y de ahí hacia abajo el chasis, ¿sí? Entonces, lo que hago es el maxilar inferior, lo tiro un poquito hacia adelante de manera tal, ¿qué pasa si no lo tiro hacia adelante? Acá tienen, este es el gonion, gente, acá tienen un gonion y acá tienen el otro. Estos maxilares no están inferiores, están bien superpuestos, no es un perfil estricto de maxilar, ¿no? Este gonion me queda arriba de C2, si yo no lo deflexiono, ¿ven acá? Este espacio que se hace acá, retrofaringio, es lo que yo les digo. Si ustedes le ponen clavan el dedito acá atrás y le levantan el mentón, lo que hacen es sacar el gonion del cuerpo vertebral. ¿Sí? Si no, queda acá arriba superpuesto y no sirve. ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden visualizar? Ustedes pueden visualizar C7. Les comenté que la apófisis espinosa de C7 es la más grosera, la más grande. Esto hay que visualizarlo. C6, 5, acá tienen el hueso hioides, ¿sí? Esta es la altura de la incidencia, o de C4, ¿sí? Pueden ver todo lo que es la región mastoidea, ¿sí? Y pueden ver lo que es la C1, C2, C3, C4, C5, ¿sí? Acá pasa exactamente lo mismo. Esta es una columna, un lateral no es normal porque dijimos que, ¿se acuerdan? Que la curvatura de la columna cervical cuando hablamos al principio iba a ser así. Pancita para adelante. Como verán, esta está media arqueadita, pancita para adelante, ¿sí? Entonces, claramente este es un paciente, digamos, patológico.
Pero bueno, acá pueden visualizar lo que es apófisis odontoides, lo que es el arco posterior de la C1, la apófisis espinosa de 2, 3, 4, 5, 6 y la 7 acá está cortada. ¿Sí? Esto es lo que no tiene que pasar, yo tengo que lograr ver esto. Este borde que ustedes ven acá, esta densidad, es la que corresponde al hombro, ¿sí? Por eso hay que tratar de bajarlo el hombro. Si ven el cuerpo de C7, ven los espacios articulares entre cada cuerpo vertebral, ¿sí? Ven lo que se denomina el pilar articular. Estas son las láminas, ¿sí? Las que mencionamos en anatomía al principio. Pero bueno, por eso digo la importancia. Utilizo el bidón o utilizo la expiración o le pongo las manos en ambos hombros y lo relajo hacia abajo y recuerdo hacer una leve deflexión para poder sacar lo que es el gonium del cuerpo vertebral, ¿sí? Acá pueden visualizar otra proyección lateral de columna, ¿sí? Acá pueden ver lo que es C7, pueden ver la apófisis transversa, pueden ver el espacio articular, ¿sí? Acá pueden ver lo que son las articulaciones interapofisiarias, ¿sí? La articulación que hay entre cada apófisis, y recuerden que la unión entre ellas era lo que nos formaban el canal óseo donde iba a pasar la médula, ¿sí? Pueden ver, bueno, los que son las apófisis espinosas, ¿sí? Los cuerpos vertebrales, la distancia que hay entre la articulación atlantoaxoidea. Recuerden que la odontoides la tiene la C2 y articula, se mete adentro de lo que sería la C1. Bueno, en esta proyección lo que podemos visualizar, en realidad no es lo que podemos visualizar, es lo que le queremos enseñar, no es que estas líneas las tengan que hacer ustedes, pero es más o menos para que sepan qué trazos toma el médico radiólogo, ¿sí? Lo que van a tener, bueno, lo que pueden visualizar acá es el espacio retrofaríngeo, este que yo les mencionaba, es el espacio que se da entre lo que es la cara posterior del gonium. Fíjense que acá tienen un gonium, o sea, un pedazo de maxilar inferior, y acá tienen el otro puesto acá. Toda esta parte de partes blandas es el espacio retrofaríngeo donde se va a evaluar lo que es el cabum, que van a ser otras proyecciones que vamos a estudiar después, ¿sí? Bueno, ¿qué líneas tienen ustedes? En cualquier columna van a tener lo que es la línea, ¿sí? Vertebral anterior, que va a pasar por la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Van a tener lo que es la línea vertebral posterior, que va a pasar por detrás o a posterior de lo que es el cuerpo vertebral. Van a tener lo que es la línea espino laminar, que van a ser las líneas que van a pasar a la altura de las láminas, ¿sí? de cada cuerpo vertebral, y van a tener lo que es la línea de la espinosa superior, porque va a ser la línea que va a demarcar el borde posterior de cada apófisis espinosa posterior, ¿sí? Esta línea anterior con aire que ven acá, a esta altura es la tráquea, ¿sí? Y arriba va a ser laringe, ¿sí? Todo esto que ven acá es el espacio retrofaríngeo con aire, ¿sí? Cuando acá hay hipertrofia adenoidea o carnes crecidas que se le llaman, este espacio de aire no se da, está ocupado porque la adenoide está crecida. Este espacio nosotros también lo evaluamos. No me tengo que olvidar, les pido por favor que me reclamen si no les enseño a hacer cabum, porfis. Bueno, otra forma de realizar el perfil de columna es en decúbito dorsal, ¿sí? Con un rayo lateral, porque ¿qué es lo que pasa? Con este rayo lateral o este rayo horizontal es una proyección que se le va a realizar a un paciente que, por ejemplo, un paciente politraumatizado, que viene en tabla y que viene con el collar de Filadelfia. A ese paciente yo no lo puedo ni sentar ni parar para hacerle la cervical. Entonces voy a hacer una cervical frente, sin buki, o bien lo puedo hacer con buki porque con la misma tabla lo pasamos a la mesa, ¿sí? Y colocamos el chasis en la bandeja Potter Buki, va a estar acostado. Y cuando me toca hacer el perfil, yo puedo ir con la camilla y poner la camilla paralela al estativo, ¿sí? Coloco el chasis 18 por 24 apaisado, porque tiene que ser apaisado porque tengo que utilizar la longitud del chasis hacia lo largo, hacia abajo, el borde superior del chasis por encima o a la altura del borde superior del pabellón auricular y de ahí para abajo. ¿Qué va a pasar con los hombros de este paciente? Los hombros de este paciente van a estar todos amotinados acá arriba, entonces lo que uno hace es
Busca un familiar o si hay un compañero, se coloca un chaleco y lo que hace es agarrarlo al paciente de ambas muñecas y traccionar los hombros hacia abajo cuando un técnico va a hacer un disparo. ¿Sí? La línea media de la columna vertebral va a coincidir con la línea transversal del potterbuki para que la columna me quede centrada, ¿sí? Y me quede en la mitad del chasis. La incidencia del rayo va a ser con rayo horizontal, o sea, va a ingresar por una cara lateral y va a salir por la cara lateral en apoyo. Va a ser a la altura de la cervical 4 o a la altura de por detrás de lo que es el hioides o de la nuez de Adán, ¿sí? Este paciente va a tener el collar de Filadelfia puesto, así que el maxilar lo va a tener un tanto levantado, no va a ser una dificultad. Este tipo de prácticas, este perfil alternativo con rayo horizontal, bueno, se realiza, como les dije, en pacientes politraumatizados, en pacientes que tienen el collarín o el collar de Filadelfia. Lo que va a hacer es demostrar fracturas de columna, alineación de columna, luxaciones que hayan. Se puede, bueno, realizar con buki o sin buki, ¿sí? Como ustedes prefieran, pero recuerden que siempre es mejor trabajar con buki para la calidad de imagen. Y lo mismo le vamos a pedir al paciente que haga una expiración forzada y la apnea respiratoria. ¿Sí? Recuerden que es importante ver C7, por lo tanto lo que voy a hacer es traccionarle los brazos. Y la distancia foco-película va a ser de 1,50 m, de 1,80 m, porque conserva el mismo registro que el perfil. Tengo el receptor de imágenes no está próximo o pegado cercano al objeto irradiar, ¿sí? Tengo la distancia del hombro acá, así que hay que cambiar la distancia foco-película. ¿Qué pasa entre la técnica, entre un frente y un perfil? Y bueno, para un perfil, como yo ya tengo que cambiar, aumentar la distancia foco-película, voy a tener que subir unos 5 o 6 kilovoltios más, ¿sí? Con respecto al frente. Bueno, acá lo que tienen es una imagen de un paciente que tiene un collar de Filadelfia, el collar impuesto, y están trabajando sin buki, están trabajando con el chasis. El chasis, fíjense, que el borde inferior está pegado al borde externo del hombro y el borde superior del chasis va desde el borde superior del pabellón auricular hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el chasis solo así no se queda, les aclaro. Alguien va a tener que tenerlo porque si no se va a caer. La incidencia del rayo es horizontal y va por el medio de la columna. Y bueno, lo que tenemos que pedirle a alguien es que le traccione los brazos. En casos, en este tipo de situaciones, lo que ustedes van a ver es si el paciente tiene broches, aros, como ven, obviamente lo van a ver todo con toda la sumatoria porque está con el collarín, no se lo sacamos, ¿sí? Y van a ver la proyección de perfil vista así, en un lateral como acostado, digamos.